Ya estamos en vivo, creo. A ver. Sí, ya. O eso. A ver, tranquila. Cuenta 5 segundos. ¿Listo? Hola hermanos, hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que se encuentren muy bien. Nosotros estamos muy, pero muy felices. Hoy tenemos una sorpresa, un invitado muy, muy especial. Hoy recordemos que es nuestro tercer tema de este gran taller de intercesión. Este tercer tema lleva por nombre Intercesión en tiempos de pandemia. Les agradecemos a todos nuestros hermanos que se están conectando. Les pedimos también que vayan compartiendo y también bueno para recordarles que esta transmisión va a quedar guardada para que puedan bajarla a todas sus ovejitas. Bueno, vamos a esperar un poquito más que se vayan conectando. Bienvenidos a todos los hermanos también que ya están entrando en el Zoom. Les pedimos a los hermanitos que vayan desactivando su micrófono. Qué gusto verlos. Y recuerden que tomen muchas notas, ¿no? Porque hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante, muy especial. Bueno, entonces, Karen, ya puedes iniciar. Yami también. Muchas gracias y bienvenidos. Esperemos que lo disfruten mucho y abran su corazón para las gracias que Dios tiene para ti el día de hoy. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos. Vamos a empezar con esa actitud maravillosa que el día de hoy vamos a tener. Vamos a empezar con esa mejor actitud, a ponernos contentos y alegres en el Señor, así como estamos, así reflejemos al Espíritu Santo con toda esa felicidad que poseemos como renovados. Bienvenidos. Hagan lo que les diga, sobre os probará, y su espíritu nos llenará de su ebriedad. Solo tú llenas mi vida, los prodigios en tu nombre se harán, maravillas veré, tú tienes poder. Solo tú llenas mi vida, los prodigios en tu nombre se harán, maravillas veré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hagan lo que les diga, de su abundancia beberán. Hagan lo que les diga, sobre os probará, y su espíritu nos llenará de su ebriedad. Oh, oh, oh. Tú tienes poder, solo tú llenas mi vida, los prodigios en tu nombre se harán, maravillas veré, tú tienes poder, solo tú llenas mi vida, los prodigios en tu nombre se harán, maravillas veré. Oh, 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 oh,
vamos a preparar el corazón, vamos a preparar el espíritu para recibir el día de hoy, para recibir esas palabras, toda esa gracia que viene con cada una de ellas. Queridos hermanos, vamos a cerrar un momentito nuestros ojos, desde ahí, desde donde estamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar en este momento todo lo que poseemos, a quitar de nuestra mente todo aquello externo, que nada de eso importa en este momento, porque en este momento vamos a entrar de oración. Que vamos a invitar a Jesús a que venga aquí con nosotros, que entre aquí en nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare. Vamos a pedirle al Señor que nos haga dóciles a su escucha, que nos haga dóciles a todas las palabras que nos van a dar el día de hoy, que todas esas palabras caigan como una lluvia de gracia y de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare. Vamos a decirle, prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor. Hoy hemos apartado este momento para estar a la escucha de ti. Hoy hemos apartado todo y así también como hemos apartado este momento, también queremos apartar todos los ruidos, todo aquello que nos impida escuchar lo que viene de ti. Quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, en todo momento, en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria. Yo quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, en todo momento, en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, hoy quiero vivir solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, en todo momento y en todo lugar, darte la gloria, darte la gloria, con todo mi ser, con toda mi vida, me rindo a tus pies. Soy tuyo, Señor, con todo mi ser,
solo para ti, que tú seas el dueño de mi existir, que en todo momento y en todo lugar darte la gloria, darte la gloria. Y en esta tarde que el mismo Dios nos ha regalado, en esta bella tarde que el mismo Jesús ha regalado cada uno de sus hijos, en esta bella tarde que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Yo te invito en esta bella tarde, querido hermano, a que agradezcas al Señor todas las grandezas, todas y cada una de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, a que agradezcas al Señor todo y cada uno del bien que te ha hecho, a que agradezcas al Señor por todas y cada una de las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Te damos gracias, Señor, en esta bella tarde, por todas las grandezas que haces en nuestras vidas, por todas y cada una de las obras que tú dejas caer en cada corazón. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las gracias que derramas en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por todo y cuanto has regalado. A ti, Señor, suba la gloria y la alabanza como ese incienso tan maravilloso, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Glorificado y enaltecido seas por toda la eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las maravillas que nos has dejado ver. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto nos has regalado, por nuestros padres, por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo, por tus estudios. Agradécele, querido hermano, al Señor por todo lo que te ha regalado y de manera especial agradece al Señor porque te ha permitido vivir este taller, estos temas que sin duda alguna ha sido de mucha bendición para tu vida, ha sido de mucha bendición para tu familia, para ti, para que aprendas más sobre las maravillas que el Señor quiere regalarte. Te damos gracias, Señor, bendito sea, Señor, glorificado y enaltecido sea, Señor, bendito sea, Señor. Gracias por todo, Señor, bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado, Señor. Alabado y glorificado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Glorificado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado sea, Señor. Bendito seas. Alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Glorificado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado y enaltecido sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos y con ese corazón agradecido es como queremos recibirte, abriéndonos al Señor, permitiéndole que esa gracia se quede con cada uno de nosotros durante este momento. Y también, queridos hermanos, vamos a unirnos en oración por el Padre Randall, que hoy nos va a dar el tema. Nos vamos a unir en oración todos juntos. Vamos a pedir en el nombre del Señor, vamos a pedir por el Padre Randall, vamos a pedir por este tema que Él ha preparado, Señor. Bendice al Padre, bendice las palabras, el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este ministerio que Él posee, Señor. Bendice, Señor, esa decisión. Bendícelo completamente. Que todo cuanto Él nos diga, todas las palabras que Él derrame sobre nosotros, que sean verdaderamente dadas por ti, Señor.
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que entre a su corazón, que entre a su espíritu. Espíritu Santo, te entregamos al Padre Randall. Entregamos todo su cuerpo, entregamos su corazón, su boca, sus oídos, todo cuanto él posee. Espíritu Santo, apodérate de él. Apodérate del Espíritu Santo. Hazlo un instrumento verdadero tuyo, que goza de dones y de carismas, y que todos esos dones y carismas sean en beneficio de los demás hermanos, por causa tuya. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, como les dije, tenemos un invitado muy, muy especial el día de hoy. Lo presento, es el padre Randall Luis Espinosa Arias, que nos acompaña desde Costa Rica. Y lo más importante, que es un bien también que Dios nos da a través de su respuesta, de un sí a Dios, que es un asesor espiritual. Entonces, creo que eso nos inunda el corazón y tengamos las manos abiertas, tengamos un espíritu ansioso de saber y de aprender también, y sobre todo escuchar lo que Dios quiera decirnos a través de él. Pues Padre Randall, bienvenido. Es un gusto. Bueno, pues muy buenas noches. Ya noche por allá, ¿verdad? Sí. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias a todos, toda la Renovación Carismática Católica de Tabasco por esta invitación tan hermosa que me hicieron de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Empiezo presentándome porque algunos no me conocen y bueno, y ahora viendo vi que tampoco aparecía ahí mi nombre en la presentación de la actividad, entonces aprovecho para presentarme. Yo soy el padre Randall Espinosa Arias, como lo dijeron. Soy de Costa Rica, de la Arquidiócesis de San José. Por gracia de Dios, soy el asesor hace 3 años, el asesor nacional de la Renovación Carismática Católica de mi país. Y también por misericordia de Dios, hace 2 años me nombraron en el CONCAT, en el CONCASE, el asesor centroamericano de jóvenes, y estamos trabajando ahí con un equipo centroamericano bastante comprometido. Y el año pasado también, el Señor es así, me nombraron asesor latinoamericano de jóvenes. Entonces, con la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes, pues me toca trabajar ahí con Omar, que supongo que ustedes lo conocen bien. Entonces, pues ahí estamos trabajando. Prácticamente agradezco al Señor porque tengo la oportunidad de trabajar con la juventud, que es un don de Dios. Y también pues en mi país me ha tocado acompañar muy de cerca lo que es el Ministerio de Intercesión. Y bueno, ahora me han invitado aquí a compartir con ustedes dentro de esta formación de intercesión este tema tan importante. Primero, felicitarlos porque a veces se puede pensar que intercesión pues es solo orar, solo rezar y se nos olvida la parte de la formación. Y si hay algo importante es que si no tenemos las bases, pues podemos utilizar mal los dones y carismas que el Señor nos ha dado. Y si nos recordamos en la parábola de los talentos, pues el Señor nos va a pedir también que le respondamos con fidelidad a esos carismas que de él hemos recibido. Yo los invito a que
bueno, como nos decían ahora, si a alguno le gusta tomar nota, pues sería bueno porque así ustedes tienen material también para orar y para compartir. La idea es que ojalá varios estén compartiendo esta página. Bueno, me pidieron hablar sobre la intercesión en tiempos de la pandemia. Recordemos primero que la intercesión es un carisma, es un don que el Señor da, pero es un don que el Señor da a todos. Nosotros somos intercesores, todos desde nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados en Jesucristo, que es el intercesor por excelencia. Esto es un punto importante porque podemos pensar que la intercesión es como algo particular de unos pocos elegidos. Pues no, es la vocación de todos desde el bautismo. Somos intercesores. Pero Dios ha querido llamar a algunos de una manera especial para que ejerciten esta vocación de una manera privilegiada y puedan en sus ambientes también pues vivir la intercesión de una manera más comprometida. Y entonces Dios llama y la respuesta implica abrirse a la acción del Espíritu Santo para que Dios me forme para ser un verdadero intercesor. Otro punto importante que me parece ahí señalar es que la intercesión no es algo exclusivo de la renovación carismática católica. Recordemos que, como nos decía el cardenal Suenens, la renovación carismática, ¿verdad? Es una corriente de gracia que tiene que inundar, por así decirlo, a toda la iglesia. Y toda la renovación de ella van surgiendo experiencias, van surgiendo dones, carismas que enriquecen a toda la iglesia. Esto es maravilloso porque la intercesión, podríamos decirnos, tenemos la gracia de que empezamos, quizás nosotros, conociendo un poco lo que es la intercesión, el Espíritu Santo lo ha querido así, pero también lo hemos llevado a la iglesia y existe también la intercesión en otras realidades de iglesia. ¿Por qué? Porque somos intercesores desde el bautismo. Esto es también significativo porque es un reto para todos los ministerios de intercesión ver cómo compartimos ese don con aquellas realidades que no son propiamente de la renovación, entrando en comunión también con diferentes grupos y movimientos que son carismas valiosísimos en la iglesia y que nosotros podemos también aportarles a ellos esta riqueza de la intercesión. Esto quise explicarlo como un preámbulo para poder adentrarnos en la importancia que tiene la intercesión hoy en este contexto. Vamos a empezar, se me pidió mencionar un poco lo que hace la intercesión como fundamento en el Antiguo Testamento. Entonces, si me lo permiten, voy a mencionar unos ejemplos propiamente del Antiguo Testamento de cómo la intercesión está presente. Porque desde que Dios creó al primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, pues ya sembró en su corazón este deseo de entrar en comunión con Dios. Recordemos que nuestros primeros padres vivían en el paraíso. ¿Y el paraíso qué era? Ese encuentro pleno con Dios. Uno lo recuerda muy claro el catecismo de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que se introdujo el pecado y cuando se introdujo el pecado, pues vino ese distanciamiento, ese alejamiento de Dios. Pero bueno, el plan amoroso de Dios, nos lo recuerda Jesucristo, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces ya ahí podemos descubrir qué es la intercesión. Parte de una experiencia íntima, como ustedes lo saben, con el Señor, a través de la oración, que es ese diálogo amistoso con Él. En la Sagrada Escritura encontramos muchos ejemplos y cada ejemplo nos va a mostrar una característica de la intercesión. Vamos a empezar precisamente con el ejemplo de Abraham.
Abraham, ustedes saben la historia, no me voy a poner a detallar. Recordemos un pasaje donde vemos la acción intercesora de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 16 y siguientes. Repito, libro del Génesis capítulo 16 y siguientes. ¿Qué sucede ahí? Pues es cuando el Señor le manifiesta a Abraham el deseo, por su rebeldía, por su alejamiento, de destruir el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercede por este pueblo. Recordemos, entra en un diálogo con el Señor. Es un texto un poco extenso, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden repasar. Entra en un diálogo con el Señor donde empieza pues a tratar de convencer a Dios para que no destruya este pueblo. Y entonces recordamos que empieza a decir empieza a decirle, ¿verdad? Que Señor, pero ¿por qué vas a destruirlos? ¿Qué pasaría si ahí hubiesen 50 justos? Entonces el Señor le dice, por 50 justos no lo destruiré. ¿Y qué pasa si hay 45? Bueno, por 45. Y así va llegando, ¿verdad? Y va bajando la cantidad. Esto que nos puede parecer hasta un poco gracioso en la mentalidad, cuestionar a Dios, interrumpirlo, incluso como hace Abraham, y ustedes cuando lean el texto lo van a ver, o incluso contradecirlo, es un abuso, es un irrespeto a una figura de autoridad, no se le hace eso, y mucho menos a Dios. Pero ¿por qué Abraham hace eso? Porque tiene una relación tan íntima con el Señor que es capaz de interpelar a Dios. Entonces ya aquí vemos algunas características que ustedes conocen, no las voy a profundizar, de la intercesión, porque ustedes lo han vivido, aparte del hecho del carisma que ustedes tienen, y aquellos que nos están viendo por el Facebook Live, que tal vez no conocen mucho de la intercesión, hoy el Señor te está hablando algo, ¿verdad? Repito la cita porque la están preguntando. Libro del Génesis, capítulo 18, versículo 16 en adelante. Bueno, entonces vemos esa actitud de Abraham. Abraham interpela a Dios, confía. Entonces hay una amistad cercana, confía en Dios, por eso le habla con esa confianza, lo interpela de esa manera. Y tercero, está seguro de que el Señor actúa en favor de su pueblo. El intercesor tiene que tener bien claro que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, pasemos a otro personaje. Vamos a movernos un poquito según el orden de la Biblia y vamos a pasar a el libro del Éxodo, donde nos encontramos el gran personaje, el gran caudillo, Moisés. ¿Y qué vemos con Moisés? Vemos varios pasajes. Vemos a Moisés que también de una manera fuerte intercede por el pueblo, interpela a Dios, pide al Señor por su pueblo nuevas oportunidades. Pero vamos a centrarnos en un pasaje muy conocido también, que es cuando el pueblo de Israel, libro del Éxodo, ahora estoy en el Éxodo, capítulo 17, versículo 11, Éxodo 17, 11, ahí también los versículos siguientes, vemos cuando cuando el pueblo de Israel se enfrenta, ¿verdad?, contra los soldados, ¿verdad?, de Amalek, contra los amalecitas. Y cuando se enfrentan con ellos se da una gran lucha. Y el Señor le dice a Moisés que cuando él levante las manos en alto, signo de oración, que nosotros conocemos bien en la renovación, el pueblo de Israel va a ir ganando la lucha. Y cuando baje las manos, irá perdiendo. Y aquí vemos como en ese pasaje, pues Moisés empieza con las manos en alto y empieza a ganar el pueblo de Israel la batalla, pero cuando ya Moisés empieza a cansarse y baja las manos, pues empiezan a perder. Entonces sucede algo muy hermoso,
Y es que dos personajes, Aarón, ¿verdad?, hermano de Moisés, y Hur, inmediatamente acuden a Moisés y le sostienen los brazos en alto. Ya Moisés está cansado, por sus propias fuerzas no puede, pero Hur y Aarón le sostienen los brazos. Y es así como llega a triunfar el pueblo de Israel. Aquí hay algo maravilloso, y es que la intercesión, aunque nace de una experiencia personal, es una experiencia comunitaria. Interceder no es meterme yo encerrado en mi cuarto en la capilla del Santísimo, en una esquinita, a orar, sino es algo que yo vivo unido a los demás. Y la intercesión se hace cada vez más fuerte en la medida en que somos más los que estamos orando juntos. Por eso el ministerio de intercesión se comunica sus intenciones para orar todos juntos. Pasamos a otro personaje del Antiguo Testamento, uno de los profetas, el profeta por excelencia. Ahora pasamos a Elías y vemos la fuerza intercesora de Elías. Estamos en Primera de Reyes, otro texto bíblico para que lo apunten. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 y siguientes. Primera de Reyes 18, 20 y siguientes, donde ante la presión, ¿verdad?, del rey Ahab y sobre todo de su esposa, ¿verdad?, que es como la que apoya a los sacerdotes del dios Baal, simboliza a todos los dioses paganos, pues entonces se da ese momento en que Elías, pues junto a estos sacerdotes, pues le piden que le hagan una ofrenda a Dios, ellos a Baal y él al Dios de Israel, pues a Dios, para demostrar cuál es el Dios verdadero. Y entonces, después de que ellos pues preparan una hoguera, un sacrificio, le piden al Dios Baal que se encienda esta hoguera, pues, y no se enciende, pues confiadamente Elías preparó el espacio, lo llenó de agua, pide a Dios que se encienda el fuego y el fuego enciende. Ahí ustedes lo van a leer. Pero ¿qué nos enseña aquí? Primero, nuevamente vemos la confianza en el Señor como un elemento fundamental. Y por otro lado, vemos también el poder de Dios que brota de la intercesión. Pide Elías por el pueblo y Dios responde. La fe de Elías mueve a Dios, porque Dios por amor se deja atrapar, se deja conmover por nuestra oración. Y esto es una riqueza y es una maravilla. Y el último personaje del Antiguo Testamento, que les diré un par de palabras, es también el profeta Jeremías. Jeremías tiene una gran riqueza, y es que vemos en uno de los pasajes, precisamente en el capítulo 42 del profeta Jeremías, vemos cómo el pueblo, ¿verdad?, le pide a Jeremías, versículo 1 en adelante, capítulo 42, como el pueblo le pide a Elías, todo el pueblo, que ore por ellos. La intercesión, tenemos que aprender a pedirla. Los intercesores también. No caigamos en la tentación de creer, como yo soy intercesor, entonces yo tengo un poder extraordinario de oración. Cuidado, que estas ideas no vienen de Dios. Lo que no viene de Dios no construye, no edifica y no me conduce a Dios. Esto puede ser soberbia espiritual. Yo necesito que intercedan por mí. Y esto es valiosísimo. Y no importa si eres coordinador, si eres asesor, si eres responsable, si eres sacerdote, si eres religiosa, si eres obispo, no importa. Necesitas de la intercesión de los demás. Y el gran ejemplo que podemos ver en eso lo encontramos con el Papa Francisco, cuando al iniciar su pontificado lo primero que pidió fue: oren por mí, muy consciente de que necesita de la oración de los demás. Bueno,
Entonces, ya mencionando estos personajes del Antiguo Testamento, vamos a ir mencionando algunos temas ahí significativos, importantes, que nos van a ayudar. Primero es, ¿cuál es la importancia de la oración personal? Ya viendo los personajes de Abraham, Moisés, Elías y Jeremías, nos damos cuenta, ¿verdad? La oración personal es una elevación del alma, ¿verdad? Un encontrarse con Dios es un don de Dios, porque la oración no brota de usted y de mí. La oración brota de Dios. Siempre Dios es el que tiene la iniciativa. Dios es el que busca comunicarse con nosotros. La oración es una respuesta. Cuando tú oras, no es que estás llamando a Dios. Cuando tú oras es como contestarle a Dios un mensaje de texto o contestarle el teléfono celular a Dios. Él te está llamando para que entres en intimidad. Por eso decimos que la oración es un don que me lleva a una relación íntima, personal, como la que tenía Abraham, y me hace entrar en un ambiente de confianza. No un ambiente dentro de una estructura demasiado elevada, sino un ambiente de confianza. ¿Cómo tratas a tu mejor amigo? ¿Cómo tratas a tu mejor amiga? ¿Cómo tratas a la persona que más confían? Hay gente que su persona de más confianza y es lo ideal, es su papá, su mamá, pero puede ser que sea un hermano, una tía, la abuelita, alguna amiga, algún amigo. Hay alguien que me despierta una confianza enorme y esa persona yo la trato precisamente con cariño, pero también con espontaneidad. Soy yo. Y la oración personal tiene esa riqueza porque es la forma de comunicarme siendo yo con Dios. Es la riqueza de la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica la quinta parte, precisamente el 20% del Catecismo, al tema de la oración. Y yo les invito a que ustedes reflexionen y oren precisamente con el Catecismo, donde se nos presentan consejos para orar, explicaciones sobre lo que es la oración, las situaciones que pueden pasar. Y precisamente, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué sirve esta experiencia de oración? La oración, queridos hermanos, purifica. La oración me fortalece, me ayuda a soportar las situaciones difíciles de la vida. La oración me ayuda a resistir a las tentaciones, a superar los obstáculos y entre ese obstáculo a superar el temor. Recordemos el valor que tiene el temor para Dios. Sí, suena un poco escandaloso, no se asuste. Vean qué interesante. La palabra o la frase "no tengan miedo" aparece 365 veces en la Biblia. Parece como que el Señor quiere que cada día del año nosotros meditemos en no hay que tener miedo. Y no hay que tener miedo no significa que el miedo nunca nos va a atacar. No. No hay que tener miedo se refiere a que el miedo no me va a vencer, a que el miedo no me va a derrotar. El cristiano sabe que puede tener miedo. El intercesor sabe que las circunstancias le pueden generar miedo, pero pasa por encima. No deja que el miedo lo aplaste. La oración permite eso. Decía el San Juan Pablo II que el hombre no puede vivir sin orar, así como no puede vivir sin respirar. Una frase hermosísima. Hay otra frase muy hermosa del Papa Benedicto XVI que dijo en el 2012. Decía, si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan nuestra vida espiritual, nos arriesgamos
ahogarnos en medio de las 1000 cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Vean qué belleza. Nos perdemos, es el corre-corre. Y en este momento que estamos viviendo la pandemia, y en este momento en que el coronavirus se convirtió en el gran enemigo, el gran desafío para toda la humanidad, yo también me puedo perder en las noticias, especialmente las noticias falsas que me hacen mucho daño, me puedo perder en las consecuencias que trae, que son difíciles, consecuencias sanitarias, los enfermos, las personas que mueren. Cuando uno empieza a experimentar, tal vez alguno de ustedes lo ha vivido, que personas cercanas a uno mueren por coronavirus, entonces ya uno empieza a experimentar la realidad dolorosa. Y por otro lado, también experimentamos la situación económica, la situación política, la situación en cuanto a la salud mental, estrés, ansiedad. Todos esos son realidades que ahora nos están afectando. Si nosotros no nos agarramos de la oración, no podemos sobrellevar esto. Ahora, no es que la oración va a hacer que mágicamente se me ponga a mí una coraza, ¿verdad? Y que no me vaya a enfermar, no me vaya a infectar del coronavirus. Se ha demostrado que por lo menos una gran cantidad de la humanidad en algún momento llegaremos a enfermarnos de este virus antes de que se descubra la vacuna. Entonces, no es que la oración me va a hacer inmune a la pandemia o no me va a hacer inmune al COVID-19, pero me va a hacer inmune al temor, me va a hacer inmune a la desesperación, me va a hacer inmune al miedo, me va a hacer inmune al bloquearme la mente y el corazón y no saber cómo enfrentar. También el Papa Benedicto hablaba de que la prioridad que debemos dar a Dios, a la relación con Él en la oración, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, sin la capacidad de detenernos a escuchar al Señor, a dialogar con Él, se corre el riesgo de agitarse y preocuparse. Y dice el Papa Benedicto, de manera inútil por los problemas y las dificultades. Entonces pasémoslo a esta realidad. La intercesión en tiempo de pandemia es no dejarse derrotar, pero no dejarse derrotar precisamente porque me agarro de lo más importante, del fundamento principal que es Dios. Y siento esa unidad, esa intimidad con Él como lo vivieron los santos a lo largo de la historia de la iglesia. Y hay que ver cómo. Hay que buscar el espacio. El intercesor busca espacios. Espacios para esa intimidad con Dios. Y cada uno en su realidad. No es lo mismo la oración de intercesión de una monja de clausura o de un monje que la oración de intercesión de un laico, padre de familia, madre de familia, que tiene que correr todo el día, que trabaja fuera de casa o que ahora trabaja a través del teletrabajo, que tiene que atender a sus hijos, que tiene que atender la casa, que tiene que, tal vez que estudiar en la universidad, en fin, que empieza su jornada muy temprano por la mañana y la termina a altas horas de la noche, casi la madrugada. Pues esta persona tiene un ritmo de vida distinto, su vocación es otra. Pero también en medio de ese corre, en medio de la vida agitada, tiene que buscar ese espacio de silencio. La Madre Teresa de Calcuta lo decía, es necesario que encontremos el tiempo de permanecer en silencio y de contemplar. Sobre todo, vean qué hermoso, sobre todo si vivimos en la ciudad, donde todo se mueve velozmente. Es en el silencio del corazón, decía la Madre Teresa de Calcuta, donde Dios habla. Sobre todo si vivimos en la ciudad. Hoy podemos decir que todo el mundo, por el fenómeno de la globalización, por el fenómeno
de la tecnología, del internet, del uso de las redes sociales, en fin, se vuelve como una ciudad. O sea, es algo, se vuelve pequeño, la muestra está aquí, estamos nosotros comunicados, y quién sabe cuántas personas y de qué países están también viendo la página en este momento de la Renovación Carismática Católica, ¿verdad?, de Tabasco, y enriqueciéndose con esta experiencia de Dios. Bueno, pues entonces, esa es la oración. Y ahora bien, ¿cómo yo vivo esa oración en mi realidad de familia y en mi realidad de hogar, donde en este momento me toca vivir la experiencia de confinamiento? Tal vez algunos lugares más fuerte, en otros menos. Tenemos la incertidumbre de que en cualquier momento nos pueden pedir que permanezcamos más en nuestras casas, y este lema de quédate en casa, que es universal, todo el mundo se utiliza, pues también nos lleva a ciertos desafíos. ¿Cómo vivir en medio de la pandemia esa realidad de intimidad con Dios cuando estoy en mi casa? Y todos somos, hay que ser realistas. ¿Dónde nos cuesta más vivir esa experiencia de Dios? En nuestro hogar. Por ahí están quienes nos conocen. Tu papá, tu mamá te conoce y sabes, ellos saben cómo eres cuando te enfadas y cómo actúas, y saben cómo qué es lo que te puede hacer enojar y cuáles son tus reacciones. En la casa es más fácil ser impulsivo, es más fácil ser espontáneo. Entonces, ¿cómo vivir la vida espiritual? Bueno, pues lo primero es, reconozcamos que esta realidad de la pandemia nos ha llevado a tomar un valor distinto a muchas cosas. Y entre eso, un valor distinto a la familia. Hemos redescubierto lo que es la familia, como la iglesia la llama, iglesia doméstica. Y el Papa San Juan Pablo II nos lo recuerda. Los padres de la iglesia en la tradición cristiana siempre se han referido a la iglesia como iglesia doméstica, como una pequeña iglesia donde unos con otros se ayudan para salir adelante, para crecer en la fe. Eso nos lo recuerda el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II, para los que están anotando las referencias en la carta a las familias del Papa Juan Pablo II, que fue escrita en 1994, apunten carta a las familias en el número 15. Y aprovecho también, porque se me escapó, disculpen, cuando hablaba de la presencia de la oración en el catecismo, pues también en el numeral 1825 a 1827, el catecismo nos viene a decir cómo la oración es alimento para el alma. Me disculpo porque yo padezco de alergia, rinitis, y entonces a veces pues siento comezón ahí en la cara, una cosa así, pero bueno, aquí estoy, me echo alcohol y estoy con las medidas, estoy solo, entonces no hay problema. También en el documento Familiares Consorcio sobre la Familia, el Papa escribía que la familia tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Y esto se hace en este ámbito. Es en la familia donde yo aprendo a amar, a través de los gestos sencillos. Es ahí en los que conviven contigo, porque la pandemia se vive dentro de, no sé cómo le llamarán en México, aquí en Costa Rica le llamamos la burbuja social, que también en otros países. Pero ¿quiénes son los que viven conmigo? Que pueden ser mi familia, mis papás, mis hermanos, pero en algunas casas también abuelos, primos, o personas que viven en la casa. Bueno, aquí se le llama esa burbuja social. Son esas personas con las que yo construyo una experiencia de amor a través de la vivencia de la caridad.
Me están pidiendo, perdón, que repita el número del catecismo y está bien, me gusta que esto sea como una conversación, así que a la medida de lo posible, si puedo ir viendo los mensajes, pues también iré respondiendo. El catecismo había dicho que la última parte del catecismo trata de la oración, pero como la oración es una llave, ¿verdad?, que abre el corazón y el alma al Espíritu Santo, que lo mencionábamos, eso está en el numeral 1825-1827 del catecismo. Ok, entonces, volviendo a lo que estábamos reflexionando. Es en la familia donde yo aprendo a amar y es en la familia donde aprendo a ser solidario. Entonces, en esa experiencia de quienes viven conmigo, yo empiezo a ser solidario, ¿verdad? Entonces, con la gente que está en la casa. Y si en la casa se ha dado, ¿verdad?, alguna experiencia de que alguien se ha enfermado, y especialmente de coronavirus, pues entonces esto se hace más fuerte, ¿no? Aprendemos en estos tiempos de la pandemia a sacar espacios para compartir, ver una película juntos, hacer un juego de mesa, sentarnos a hablar, que tal vez otra vez no teníamos tiempo. Algunos reciben clases en la casa, otros trabajan en la casa, otros pasan más tiempo en la casa porque ya casi no salen, les da miedo, ¿verdad? Máxime en los lugares donde el contagio es aún mayor. Entonces es ahí, en ese espacio, donde yo aprendo a valorar la compañía, la acogida del otro, empiezo a renunciar a mi egoísmo, empiezo a crecer en la humildad, en la paciencia, y es ahí donde nos formamos unos a otros. Los padres forman a sus hijos, los hijos también se constituyen en un ejemplo para los padres, y es ahí donde yo aprendo a convertirme. Cuando en la familia aprendemos a ser sinceros, aprendemos a algo muy difícil que es pedir perdón. Que un padre de familia pida perdón a sus hijos porque se equivocó. No, porque soy el papá, porque soy la mamá, no voy a pedir perdón porque eso me quita autoridad. No, hermano, hermana, más bien cuidado y no te da más autoridad con tus hijos. ¿Por qué? Porque ven el valor de la humildad, ven la riqueza de un padre, de una madre que son cercanos. La oración tiene poder, eso lo sabemos. Eso todo cristiano lo sabe, todo renovado lo sabe y todo intercesor lo tiene que tener claro. Pero ese poder en el seno de la familia, esa fuerza de la oración se acrecienta enormemente. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Porque la oración de la familia no solo en la familia, el ámbito familiar, no solo agrada a Dios, sino que mueve la mano de Dios. Y todos hemos visto el ejemplo, las que son mamás, los que son papás, hijos o hijas, todos hemos vivido cómo la oración de una madre tiene gran poder. Una madre que ora por sus hijos consigue grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de la oración de sus hijos. Y si la oración nace en el seno de la familia, mucho mayor. La oración en la familia rompe cadenas, sana. Muchos de los traumas, de los dolores que nosotros cargamos, ataduras, heridas del pasado, nacen en la familia. Pero curiosamente, donde está la enfermedad está el remedio. Muchas de esas heridas se sanan en la familia a través de la convivencia y a través de la oración. El intercesor sabe que es el lugar privilegiado para interceder y el tema principal para interceder es su familia. Sí, la intercesión es orar por los demás. Y Dios te puede pedir orar por aquel enfermo, por aquella señora que te encontraste en la calle, por aquella persona que el Espíritu Santo te reveló en la madrugada, que ores por ella, por aquella persona que viste en el diario o en la televisión
y que sentiste en tu corazón que Dios te pedía orar por ella. Eso es magnífico. Pero el primer agente de nuestra oración, los primeros beneficiados de nuestra oración, tiene que ser nuestra propia familia. Y ahí vamos a ver la obra de Dios. Tarde que temprano, tal vez no de la noche a la mañana, no es algo mágico. No es que yo hoy oro por mi familia y mañana amanece todo cambiado, no. Es un proceso. Tenemos grandes ejemplos entre muchos santos, más conocidos, Santa Mónica y también Santa Rita de Casia, que a veces es menos conocida que Mónica, pero Santa Rita de Casia tiene una historia maravillosa, ¿verdad? Y ni qué decir de Laura Vicuña, salesiana, que ora por su mamá, una mujer que andaba ahí por mal camino, y Laura Vicuña, una niña, una preadolescente, le pide a Dios la conversión de su madre y le ofrece como sacrificio su vida y muere. Una gran santa, de verdad. Pues ahí vemos ejemplos de cómo la oración por la familia es milagrosa. En la familia, en el ambiente cercano, en el hogar, experimentamos cómo Dios se da a conocer en todos los ámbitos. Hay una frase que a mí me encanta de Santa Teresa de Jesús, que todos seguramente la conocen, la han escuchado, donde Teresa de Jesús dice que a Dios se le encuentra, ¿verdad? Entre, podríamos decir, entre los instrumentos de la cocina, entre los platos, entre las ollas, ahí se encuentra, entre los cucharones, dice Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque es el ambiente de casa. En el ambiente de casa Dios está hablando. Aunque hayan conflictos, aunque hayan dificultades, Dios está hablando. Lo que hay que hacer es agudizar el oído, ¿verdad? Aquí hay mucho joven, pero los que somos un poquito menos jóvenes o jóvenes más adultos, ¿verdad? Para no decir otra cosa, conocimos bien lo que eran esos radios, ¿verdad? Que eran de perillita y que uno para poner una estación, escuchar una estación de radio tenía que darle vuelta y a veces mover un poquito y para que se escuchara bien, sintonizar bien. Hay que sintonizar a Dios precisamente para escucharlo. Y entonces esto es importante porque la intercesión, como todos sabemos, nos ayuda a escuchar el querer de Dios. Y si es en la familia, mucho más. Y si es desde la familia, porque la familia no solo ora por ellos, sí, es el lugar privilegiado, es el lugar primero, pero la familia tiene que aprender a orar por los demás. Es una oración solidaria que se pone en los zapatos del otro, que se aprende desde niño cuando mamá y papá le enseñan al niño pequeño, lo forman, lo educan para que ore por los demás, por aquella persona que está pasando una situación difícil, por aquella persona que pasa necesidad. Un padre, una madre de familia cristiana, le enseña a su hijo no solo a ser solidario, como es llevar un poco de comida, un trozo de pan al que tiene hambre, llevarle vestido al que está desnudo, visitar al enfermo, sino orar por ellos y orar por su necesidad. Es importante. ¿Qué nos dice Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, para que anoten? Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, los exhorto, hermanos, pues, ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 1, nos dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación.
Es maravilloso cómo la oración nos abre a los demás y cómo la oración nos hace buscar lo mejor para los demás. Y cómo en la familia aprendemos a valorar y a respetar al otro y las decisiones del otro y oramos por el otro. Y entonces cuando el hijo tiene que presentar un proyecto en su colegio, pues en su familia están orando por él. Cuando el papá tiene un compromiso, una junta de trabajo, están orando sus hijos por él. Cuando uno de la familia está enfrentando una situación, tal vez no difícil, complicada, todos oran por él. Y eso es lo que nos fortalece. Pero también cuando la persona que vive cerca de tu casa está pasando necesidad, oras por él y le tiendes una mano. Y ahora en esta época de la pandemia, esto es importante porque es en la familia. Aquí vivimos una experiencia, yo viví una experiencia aquí muy particular, y es que una persona cercana a la parroquia salió positiva en el examen de coronavirus. Y entonces, bueno, aquí el sistema que tiene organizado el Ministerio de Salud en Costa Rica es que cuando estás en contacto muy cercano con una persona que salió positiva, pues entonces te dan una orden sanitaria y por 15 días usted tiene que quedar encerrado en su casa, no puede salir. Incluso si usted sale puede ser penado por la ley. Entonces, resulta que tuvimos que quedarnos 15 días. ¿verdad? Y la gente que colabora aquí en la parroquia tuvo que quedarse 15 días y el padre tuvo que encerrarse 15 días, aunque no sabía si estaba contagiado o no. Bueno, me hicieron la prueba y gracias a Dios pues salió negativa, pero aún así tenía que guardar los 15 días de confinamiento. Bueno, había una pareja, un matrimonio en la parroquia, que son un matrimonio de mucha oración, sobre todo con un gran amor a la Virgen. Y a pesar de que tenían familiares de riesgo en su casa, ellos se abocaron a tratar de ayudarnos en la parroquia, tratar de tendernos una mano. Entonces, tanto aquí en mi parroquia, en la casa parroquial, somos 2 sacerdotes. Pues entonces ellos se preocupaban. Todos los días oraban por nosotros. Todos los días rezaban el rosario por nosotros y por las otras personas que que habían mandado orden sanitaria a sus casas. Y se comprometieron. La señora, la esposa, nos enviaba comida, nos estaba atendiendo. Y ella le pedía a Dios atendernos. Y ocurrió algo misterioso. El día que nosotros terminamos orden sanitaria y ya teníamos que terminar, ese día, al día siguiente, el Señor llamó a esta señora a su presencia. Y murió después de atendernos, de servirnos, no solo a nosotros, sino a varias gente de la comunidad. ¿Qué gesto más hermoso? Oraba y actuaba. Oración y acción. Y eso se aprende en la casa. Algunos puntos ahí importantes ya para ir terminando sobre la oración en familia, ¿verdad? Que no podemos dejar de lado. Algunos, digamos, consejos prácticos. Primero quiero dirigirme a los papás. Hay que enseñar a los más chicos a que aprendan a orar y no le tengan miedo a la oración. Explicándole qué significa la oración, por qué se reza, a quién se reza, y explicándole a Dios, mostrándole el rostro de Dios como un amigo, como alguien especial, como alguien que no lo abandona. Por otro lado, es importante fomentar la oración en familia, juntos, pero primero con el ejemplo. Cuando los hijos crecen viendo a papá orando por mamá, viendo a mamá orando por papá,
viendo a papá y a mamá que se ponen a orar juntos por una situación difícil, porque este mes el dinero no alcanzó, porque en este momento el trabajo de mi papá está en riesgo, porque estamos pasando por una enfermedad y entonces papá ora por mamá, mamá ora por papá, se ponen a orar juntos. Ese niño, ese joven aprende a orar. Pero bueno, ¿qué pasa si yo no he tenido ese ambiente? Yo no he educado a mis hijos ahí, pero yo ahora quiero, ya mis hijos tienen cierta edad, son niños grandes, son preadolescentes, son adolescentes. ¿Cómo hago? Lo primero es, ten calma, ve despacio, respeta la libertad y el proceso de cada quien. Tú no puedes pretender tener grandes resultados de algo que no has cultivado. Y el ejemplo lo podemos ver en otras disciplinas. Tú no puedes ponerte como meta empezar a ir al gimnasio y pretender el segundo día, el tercer día, hacer una serie de rutinas en todas las máquinas del gimnasio. Lo más probable es que terminarás con tu cuerpo enfermo, adolorido, y no vas a querer volver. ¿Por qué? Porque necesitas ejercitar los músculos. Si te gusta el atletismo, no vas a pretender el día que empezaste a correr, una semana después, participar en una maratón. Lo más probable es que no lo aguantes. ¿Cómo empiezas? Poco a poco. Empiezas a correr una distancia muy corta, empiezas a hacer carreras pequeñas y llega el momento en que después de ejercitarse ya puedes correr una maratón. A veces queremos como meter a la fuerza a la gente a tener procesos intensos de oración cuando nunca han orado. Entonces no lo van a lograr. Recordemos que la fe se transmite, la fe no se impone, no es a la fuerza. Es a través del contagio. Ahora que podemos hablar en tiempo de pandemia del contagio, no hablemos solo del contagio del coronavirus, hablemos del contagio de la fe, del contagio de la oración. Del contagio del amor a Dios, que los niños no pueden visitar a sus abuelos quizás porque por miedo a contagiarlos. Enseñémosle a ofrecerle eso a Dios. Que tal vez no pueden ir a jugar al parque donde siempre iban porque no conviene por el contagio que pueda haber. Que tal vez en este momento no puedan compartir con amigos o con amigas porque hay que guardar el distanciamiento. Enseñemos a ofrecerle a Dios. Enseñemos a bendecirse. Aprender a rezar juntos. Aunque sea algo sencillo, San Juan Bosco decía que rezar un Ave María por las noches podía salvar un alma. Imagínense. Y si es en familia, mucho más. Familia que reza unida, permanece unida. Y aprender a acercarse a Dios a través del otro. El esposo se acerca a Dios a través de la esposa a través del esposo. Los papás se acercan a Dios a través de sus hijos. Y entonces, orar en familia es eso, ver al otro como un canal, como una autopista que me conduce a Dios. Y entonces cuando yo trato con amor, cuando yo atiendo al otro, cuando tengo el gesto tan sencillo pero tan importante de mirar al otro a los ojos cuando me habla, cuando yo renuncio a tener el celular, el móvil en la mano y estar revisando las redes sociales, cuando papá y mamá me están hablando, cuando mis hermanos me están hablando, y yo le pongo atención, yo estoy orando, porque estoy haciendo lo que Jesús me pidió, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, porque te estaba hablando y me pusiste atención, porque tenía un problema y dejaste tus cosas para que escucharme, para atenderme. Qué maravilloso.
cuando somos coherentes con la fe, cuando buscamos recursos para vivir la fe en familia. Ahora tenemos todos los medios a través del internet para poder crecer. Aprender también, enseñar a interceder. Es un momento particular, hay que interceder por los héroes de la pandemia. Y cuando hablo con héroes de la pandemia, no me refiero únicamente al personal sanitario, que sabemos que son los grandes héroes, pero hay muchos héroes. Aquel que se tiene que levantar en la madrugada a preparar pan para que yo pueda tener pan en mi mesa, ese es un héroe. Porque tener que levantarse, preparar el pan, vender ese pan, implica un riesgo. Sí, hay una necesidad de trabajo, pero implica un riesgo y lo hace. Hay muchos héroes en este momento en torno a la pandemia. Aquellos que guardan la seguridad a nivel privado, la policía, ellos que andan en la calle atendiendo situaciones, porque el hecho de que haya pandemia, haya coronavirus, no quiere decir que se terminaron los problemas, que se acabó la delincuencia, ¿no? Hay que orar por ellos. Los que hacen la limpieza en la calle, ¿te has puesto a pensar que aquel que recoge, aquel que limpia la calle, está propenso a contagiarse? ¿Y qué pasaría si esa basura no se la lleva nadie? Pues también son héroes. Los vendedores, los mismos gobernantes. Vean que Pedro en su carta nos dice que hay que orar por los gobernantes. Y un punto importantísimo es que la oración de intercesión me tiene que sensibilizar hacia la necesidad de otros. Me tiene que llevar a sentir, a ponerme en los pies del otro. No es simplemente, este tiene hambre y entonces le compro algo para que coma. Le envío unas tortillas para que coma y ya tranquilicé mi conciencia, mi corazón, porque no. La oración de intercesión te tiene que llevar a comprometerte con el otro, a acercarse al otro. Aunque tenga miedo, y hay que educar en la familia, hay que educar a los niños y invitarlos a que crean desafíos. ¿Para qué? Para ayudar al otro, a través de algún gesto, a través de una palabra, a través de una motivación. Recuerdo un niño un preadolescente, que ante una familia que estaba aquí en mi país, una familia que uno de los miembros se había contagiado de coronavirus, todos estaban encerrados en la casa, a este preadolescente se le ocurrió hacer un pequeño cartel y llevarlo al frente de la casa para saludar, para animar a esta familia. Y cuenta la mamá que todos los días oraba por esta familia. Y de orar le nació la necesidad de llevarles un mensaje positivo. Eso es lo que hoy estamos necesitando. Eso es interceder en tiempo de pandemia. Es salir fuera y ver la necesidad del otro, porque yo no puedo interceder de lo que no es. Y esto es parte también, que es otro tema, no vamos a profundizar en él, de lo que es en realidad la intercesión profética. Es interceder leyendo los signos de los tiempos, lo que está ocurriendo, para iluminarnos. Bueno, hermanos, ya para concluir, vamos precisamente en este momento, nada más como último punto, a mencionar cómo hoy nuestra sociedad necesita líderes en la intercesión. Líderes en la intercesión en medio de este momento histórico. Porque este momento histórico nos está afectando a todos.
Cuando uno pasa por un momento difícil y uno necesita ayuda y busca ayuda, uno puede buscar a familiares, amigos, a gente que lo animen y los encuentra. Y esa persona te anima. Y uno busca gente que esté bien para yo sentirme mejor. Pero ¿qué pasa cuando toda la sociedad está sufriendo? Cuando toda la sociedad está en crisis. ¿A quién busco? ¿Qué hago? ¿Cómo pretendo yo poder ayudar cuando yo mismo? Y a veces al intercesor le pasa eso. Como él se siente mal, entonces dice, entonces yo no soy buen intercesor. No, 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 no. Dios quiere que seas intercesor aunque te sientas mal. Que sigas adelante. Que sigas intercediendo. Aunque tú seas el primero que tiene el corazón roto. Aunque tú seas el primero que siente su vida derrumbada. Aunque tú seas el primero que tiene miedo. Aunque tengas ataques de ansiedad, aunque te sientas desanimado, aunque tengas que estar tomando, qué sé yo, bebidas naturales o calmantes para poder dormir. Tú tienes que seguir orando porque Dios te llamó a ser intercesor. Tú tienes que seguir adelante porque Dios te llamó a ser intercesor y Él te va a sostener. El evangelio de este domingo nos lo presenta muy claro. Y es precisamente cuando Pedro es llamado por Jesús para ser piedra. Y resulta que Jesús, después de que llama a Pedro para ser piedra, pero unos minutos después lo tiene que reprender porque Pedro quiere que Jesús no pase por la cruz. ¿Y cómo le dice Jesús? Apártate, Satanás. Mira, unos minutos antes lo mandó a ser piedra, a ser la base de la iglesia y otros minutos después lo está reprendiendo. Pedro era un hombre débil, pecador, pero ese hombre débil y pecador le dijo sí al Señor. Tú te sientes mal, tú estás sufriendo con la pandemia, acéptalo. Acepta lo que estás viviendo, reconoce lo que estás viviendo y confía en el Señor y sigue viviendo tu carisma de intercesor a pesar de lo que vives. Y verás cómo cada vez que salgas de ti mismo para orar al otro, es como que estés bebiendo un vaso de agua con sed. Te sientes que te sacia y ahí sientes tu fortaleza. Estamos viviendo un momento duro, un momento de crisis. Una coyuntura de cambios terribles. Estamos viviendo un momento de duelo. Sí, de duelo. Porque todo nos cambió en cuestión de meses. En cuestión de días cuando empezaba esto. Y todavía meses después, estamos sufriendo una realidad que no esperábamos. Todo nos cambió. Entonces, las etapas del duelo también lo vive la sociedad ahora. Primero el momento de crisis, el momento de susto que todos vivimos y que tal vez estás viviendo en este momento porque las etapas de duelo se viven en diferente orden y en diferente momento. Tal vez la negación estás viviendo porque te acuestas por la noche y que a la mañana siguiente, cuando te levantes, ya no exista pandemia. Ya familias. Quizás estás viviendo el periodo de tristeza, de desánimo, de depresión. Pero esos mismos pasos los están viviendo los demás. Y como intercesor tienes que ser consciente de lo que los demás viven y entender al que está en crisis, en tu ministerio, en tu grupo de oración, en tu familia, entre tus amigos. Entender el que está negando la situación, no la quiere aceptar, tiene su proceso, hay que acompañarlo. Esto es lo que yo le llamo la pastoral de la presencia, es simplemente estar a la par. No digan nada, porque a veces cuando uno dice algo, más bien lo que hace es equivocarse. Esa persona también se enoja y esa persona también está triste. Y no es pecado estar deprimido, escúchalo, no es pecado. No es pecado desanimarse y no es pecado tener ansiedad. No es pecado, es una realidad humana. No es pecado estresarse, es una realidad humana.
Pero si tú eres intercesor y lo estás viviendo, eso lo puedes ofrecer a Dios por otras personas y es un sacrificio agradable al Señor. Y también, si conoces personas que lo están viviendo, tu compromiso es eso, para que puedan vivir ese momento, para que acepten lo que están viviendo, acepten esta realidad. No resignarse a ella, aceptarla como una realidad que también me permite crecer. Tengo que aprender de esta experiencia, tengo que aprender de la pandemia, tengo que aprender como intercesor, tengo que aprender como cristiano, tengo que aprender como creyente. Un líder sabe que siempre aprende y que hasta el más pequeño, la persona que menos conoce, la persona que menos se ha formado, que no ha llevado cursos, es una escuela para mí. Y yo crezco con ella. El líder sabe acompañar. Y repito, esa es la pastoral de la presencia. Estar con el otro. Ser líder en la intercesión es aprender a eso. A ponerse en los zapatos del otro. A sentir lo que el otro siente. Y a eso, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos acompañan, nos está llamando el Señor. Hoy el Señor viene a ti. Yo quisiera invitarte que lejos de lo que yo pude haber compartido con ustedes, que veamos este momento como un momento de Dios, un momento especial de amor de Dios. Y yo quiero que medites. Por un momento pienses, cada uno de nosotros, hay un personaje bíblico que nos enternece, que nos toca el corazón. Un personaje que se ha encontrado con el Señor, a quien el Señor ha llamado y nos identificamos. Yo personalmente me gusta mucho cuando el Señor llama a Moisés. Pero puede ser que a ti te guste, porque eres un joven, te gusta el llamado a Jeremías. Magnífico. Es un llamado extraordinario. Puede ser que te identifiques tal vez como Dios llama a la Santísima Virgen María. Magnífico. Es un llamado extraordinario. La conversión de Pablo, hay gente que se identifica con la conversión de Pablo por ser una cosa así como tan fuerte. La llamada que hace Dios a los apóstoles, a Mateo, por ejemplo. Todas esas vocaciones, todas esas llamadas que el Señor hace. Yo repito que a mí me gusta mucho la llamada que el Señor hace a Moisés. Y a mi criterio, y es un poco lo que yo he meditado mucho aquí con el Ministerio de Intercesión, es como una llamada intercesora que Dios le hace a Moisés. Porque está Moisés cuidando el rebaño, el llamado ante la zarza se presenta, Dios le habla, Moisés se impacta, se tapa la cara, no podía ver a Dios, y el Señor le da la razón por qué lo llama. ¿Y por qué lo llama? Dice, porque he visto el sufrimiento de mi pueblo. Eso lo encontramos en el capítulo 3 del Éxodo. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Los he oído quejarse por sus capataces. Y al final termina invitando a Moisés que sea él quien vaya a liberar al pueblo. ¿Qué le está pidiendo el Señor a Moisés? Que sea intercesor de su pueblo. No solo en la oración, sino en la acción. Pues es un texto maravilloso. Pero medita en aquel que más te llama la atención. Yo quisiera invitarte que tengamos un momento aquí de oración para renovar esa llamada que el Señor nos ha hecho, esa llamada que el Señor te ha hecho a ser intercesor.
Y que ahora a través de la oración le demos gracias al Señor por este don, por este carisma tan hermoso que nos ha regalado, que ha regalado a toda la iglesia. Dale gracias al Señor. Y quizás nos están viendo algunos que no tienen claro si el Señor te está llamando a ser intercesor. Pero quizás has vivido la experiencia de orar por alguien que ni conoces. O la experiencia de despertarte en la madrugada y sentir deseos de orar. Eso es maravilloso. Y empiezas a orar y ni sabes por quién estás orando. Y terminas orando por alguien que ni conoces, pero oras por esa persona. O tal vez te ha pasado que te acuerdas de una persona, oras por ella y después te encuentras a esta persona y te dice, mira, vieras que ayer estaba pasando por un problema y resulta que el día anterior tú estabas orando por él. Entonces ahí te vas dando cuenta que Dios te está llamando. Pues si no has experimentado el llamado de Dios, yo te digo, hermano o hermana, si estás viendo en el Facebook este tema, si has visto los temas de formación, esto no es casualidad, esto es voz de Dios, esta es llamada de Dios. Dios puede estarte llamando a través de este tema, no porque lo dé el padre Randall, no, sino porque Dios actúa así. Él es misterio, Él es amor, Él actúa así porque Él quiere, dejémoslo ser Él. Así que yo te pido que medites en este momento, en alguna de las vocaciones que encuentras en la palabra de Dios. Yo invito a que cerremos nuestros ojos y que tal vez acompañemos ahí con la música de fondo. Que medites en ese pasaje que más toca tu corazón, el que te sientes más identificado, más identificada. Ese pasaje, ese texto bíblico, en el que tú sientes que Dios te habla a ti. Cierra tus ojos y mira como si estuvieras en el cine, viendo una película. Ahí te estás viendo a ti mismo, a ti misma, delante del Señor. Y estás viendo cómo el Señor te llama. Y cómo el Señor te invita. Llamó a Abraham, como llamó a Moisés, llamó a Elías, a Jeremías, a Isaías, como llamó al rey David, como llamó a la Santísima Virgen María, como invitó a San José, como llamó a cada uno de los discípulos, como ha llamado a tantos a lo largo de la historia de la iglesia. Hoy el Señor viene a ti. Y al igual que Moisés te dice, he visto el dolor de mi gente, he visto el dolor de mi pueblo. Está sufriendo por esta pandemia, que está sufriendo por esta enfermedad, que está sufriendo por la necesidad que está pasando su hogar, que está sufriendo porque el dinero no alcanza, porque no hay comida para llevarle a sus hijos, porque no hay trabajo, porque lo despidieron a causa de la pandemia. Esa persona que está ahí está clamando a Dios. Tal vez sin darse cuenta, está desesperada, está sufriendo. No sabe qué hacer, no ve ninguna luz, se siente como en un túnel oscuro. Y hoy, querido hermano, hoy, querida hermana, el Señor te está llamando para que a través de la intercesión tú tiendas una mano, tú te pongas en los zapatos
de ese hermano, de esa hermana, y pidas al Señor por él y por ella. Pero también para que pidas al Señor de qué manera tú puedes ayudarle, de qué manera puedes tenderle una mano. Esto es un llamado a la intercesión. Y hermano, hermana, aunque te sientas débil, aunque te sientas en crisis, aunque te sientas apagado, aunque te sientas deprimido, desanimado, estresado, angustiado, no importa. Al Señor eso no le interesa. El Señor solo quiere que le digas, sí, Señor. Le digas, le dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que le digas, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que le digas como María, he aquí a la esclava, he aquí al esclavo del Señor. Yo te pido que en este momento, querido hermano, hermana, joven, adulto, que nos estás acompañando, en este momento, te pongas delante de Jesús y dile, Señor Jesús, hoy quiero aceptar ese llamado. Hoy quiero renovar ese llamado que tú me has hecho. Por la primera vez. Hoy te acepto a ti como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador en mi corazón. Y acepto el don de la intercesión que me quieres regalar. Porque, querido hermana, puedes tener años de estar en el ministerio de intercesión. Puedes ser un líder. Pero si no renuevas todos los días tu vocación, la pierdes, se esfuma. Cada día tiene que ser como el primero. Y entonces en este momento pidámosle al Señor. Te invito a ir donde estás. Cada uno. Levantemos nuestras manos como Moisés y pidámosle al Señor. Señor Jesús. Anda, pídele al Señor. Señor Jesús. Hoy estoy aquí ante tus pies. Hoy estoy aquí quizás sintiéndome como la mujer pecadora, indigna de estar ante tu presencia. Hoy me siento vacío, hoy me siento triste, me siento desanimado. Pero tú hoy has venido a mí. Tú has salido a mi encuentro. Nuevamente como a la samaritana me ofreces el agua viva que da vida. Y nuevamente me hace la promesa que de mi corazón va a surgir ríos de agua viva que van a llegar al mar, que van a sostener, que van a interceder por tantos hermanos y lo van a llevar ante ti, Señor. Gracias, Jesús. Porque no soy digno, no soy digna, no es cuestión de dignidad, es cuestión de amor. No depende de mí, es un regalo que tú me das, un regalo de amor. Gracias, Señor. Hoy quiero darte gracias por el don de intercesión en todos estos hermanos y hermanas, aquellos que están conectados a través de el Zoom y aquellos que nos están acompañando a través de la red social, ya sea de la página de la Renovación Carismática de Tabasco, México, o de las páginas donde se está compartiendo este mensaje, este encuentro, esta formación. Queremos, Jesús, renovar en nosotros, te pedimos, por todos aquellos intercesores, intercesoras que en este momento quieren dejar todo tirado. Quieren abandonar el camino del Señor. Quieren olvidar el carisma. Porque se sienten desanimados. Quizás se sienten solos.
Te pedimos que nos ayudes a llegar a ellos, a orar por ellos y a tenderles una mano. También los ellos son una gran riqueza para la iglesia. Porque como nos decía la Madre Teresa de Calcuta, eres una gota en el mar, pero sin esa gota el mar no está completo. Si en este momento viene a tu corazón una persona, un hermano, una hermana de tu grupo de oración, de tu ministerio de intercesión, que está pasando dificultad, que está en un momento de dolor, en un momento de crisis, un momento de pobreza, de situación material complicada, en un momento de salud con dificultad, ora intensamente por ese hermano, ora intensamente por esa hermana y pídele al Espíritu Santo, que te ilumine, que te dé el discernimiento, no solo para orar, sino para ver cómo puedes ayudar y tenderle una mano a este hermano y a esta hermana. ¿Qué puedes hacer por él para que se fortalezca en la fe y en su corazón? Vamos a pedir el Espíritu Santo que se derrame en nosotros. Vamos a pedir ese don del Espíritu. Brevemente, con una oración breve, pero vamos a pedir la efusión del Espíritu. Así que yo te invito que ahí donde estás, en tu casa, ahí con tu familia, ojalá en nuestra casa hagamos un pequeño altar donde podamos orar al Señor, y si ya lo tienes, pide. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de Dios, Paráclito, gran consolador de los fieles. Ven sobre mí, ven sobre mi familia, derrama tus dones, fortalece esa vocación, ese carisma de la intercesión que tú me has dado. Ayúdame, Espíritu de Dios, a experimentar tu presencia en mí, a renovar ese momento que te derramaste en mí en el bautismo, a renovar ese momento que te recibí en el sacramento de la confirmación, renovar ese momento que en tantas oraciones, encuentros, momentos espirituales, he experimentado tu cercanía. Y ten la certeza, hermano, hermana, que hoy el Espíritu Santo se está derramando sobre ti como esa nube que se posaba sobre la tienda cuando Moisés oraba. No importa si no sientes nada, el Espíritu de Dios es más que sentir. El Espíritu de Dios no es un escalofrío en los brazos. El Espíritu de Dios no es sentir algo. El Espíritu de Dios trasciende eso. Si sientes, primero, bendito Dios, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que hoy es una realidad, hermano, hermana, que el Espíritu se está derramando en ti. Bendito sea el Señor, alabado sea, glorificado sea. Qué maravilla, Señor. Si hoy está dando y tratando corazones. Señor, gracias, porque hoy estás animando, reavivando esta hermosa vocación en muchos, y muchos que verán este video, muchos que verán este tema. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. A ti, Señor, sea el poder, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven sobre mí, huésped del alma, toma posesión de mí. Ven sobre mí, huésped del alma, en mi corazón. Ven sobre mí, huésped del alma, toma posesión
huésped del alma, morada en mi corazón. Y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Y lléname de la brisa de tu amor. Ven sobre mí, huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, en mi corazón. Ven sobre mí, huésped del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Ven y sopla sobre mí y lléname de la brisa de tu amor. Y lléname de la brisa de tu amor.
siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu Invito a amor. que vengan todos, el Padre va a dar la bendición, me dijo. Porque sí, ya voy a hablar, pero ahorita lo vuelvo. Bueno, pues voy a impartirle la bendición para, como dice este canto hermosísimo, qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí cuando el Señor ocupa un lugar importante en nuestra vida. No olvidemos que aunque pase por valle de muerte, de tiniebla, no temeré mal alguno. Tú vas conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Así que a seguir adelante. A seguir adelante, aunque a veces sintamos que no podemos más. Se vale. Lo que no se vale es dejar el camino. Hermanos y hermanas que nos acompañan, que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Amor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, reavive su vocación de intercesores y les acompañe siempre. Amén. Y como donde está el Hijo está la Madre, vamos a hacer esa oración que el Papa nos recomendó hacer en este tiempo de pandemia, a la Virgen María, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Quiero finalizar agradeciéndoles, hermanos y hermanas, por esta invitación. Mis disculpas si en algún momento alguna expresión, alguna palabra, siempre cuando uno habla en otros países ocurre eso. Hay palabras que en un país significan una cosa y en otra cosa. Yo tengo una sobrina que vive en Monterrey, Nuevo León. Por cierto, ahí vi que se conectó Rogelio, un amigo de allá. Y mi sobrina siempre me dice: tío, cuando vaya a México no diga esta palabra. Tío, esta palabra que usamos en Costa Rica aquí no se usa. Significa algo feo. Pero de uno se le olvida. Así que si dije algo inconveniente, sepan que fue sin intención. Si me equivoqué, perdón. Pero con mucho cariño. Amo mucho México, la verdad. Y Dios me da la gracia virtualmente de estar con ustedes y para mí es una bendición. Que Dios me los bendiga mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Dios sí que se lució con usted. Y bueno, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima hoy, que es su día, como Reina del cielo y de la tierra, que custodie su vocación
y que todos los anhelos que hay en su corazón, claro, pues se cumplan. También intercesores, todos los que están aquí. Hoy concluimos nuestro taller. La intercesión es una modalidad permanente. Y no porque hoy terminemos el tercer tema, ni siquiera podemos decir que lo terminamos. Hoy empezamos algo nuevo de la mano de Dios, todos juntos, y que todo esto que anotamos no solo se quede y lo cerremos y bye. No, al contrario, que todo esto que hemos aprendido, que Dios nos ha dicho en el transcurso de estos 3 temas, lo apliquemos y que sea como una receta para nuestra vida y espiritualidad, y que Tabasco crezca en el amor de Dios y que la espiritualidad nos lleve al cielo, hermanos. Dios les bendiga mucho. Gracias, Padre, por ahí. Una disculpa por mi micrófono, pero veía esa respuesta muy grande, ¿no? Que ahorita que entró toda mi familia del servicio con Dios, pues es un momento muy, muy fuerte para mí, ¿no? Y bueno, gracias a Dios y bendiciones a todos. Y que no sea esta la primera vez, Padre, que nos acompañe, sino que sea hoy una de muchas. Pues bueno, estoy para servirles, ¿verdad? El Señor que me ha llamado a este servicio, ¿verdad? Con la renovación y el caso específico con los jóvenes, ¿verdad? Uno ve la obra de Dios y en este momento de la pandemia, Dios va a sacar muchas cosas bellísimas, muchas cosas bellísimas. Y yo insisto en eso. Vean, aunque a veces sintamos que no podemos más, o sea, se lo digo por experiencia personal. A veces uno siente que no puede más. En este momento, todos pasamos por momentos difíciles. A veces nos desanimamos, a veces no sabemos qué hacer, a veces ni dormimos bien. Pero hay que seguir adelante, aunque sea arrastrándonos, pero hay que seguir adelante. Yo quiero que se queden con eso. Sigue adelante, sigue, no importa si en esta pandemia sientes que has retrocedido. Si tú aprovechas esta oportunidad para crecer, no hay retroceso, hay crecimiento. Crecimiento espiritual. Cuando uno siente que desfallece y se vuelve a tomar del Señor, después se da cuenta que ese tiempo fue momento de gracia. Así que adelante. Amén. Muchas gracias, Padre. Tus palabras nos llenan a todos el corazón. Y bueno, hermanos, nos despedimos de todos ustedes. Esperemos en el Señor que nos llevemos al Padre en nuestros corazones para orar por Él, por su diócesis y claro, oremos por todo el mundo para que salgamos pronto de esto. Bendiciones, cuídense mucho todos los intercesores del Zoom. Estaremos en contacto y Dios les bendiga.